Hola a todos, acá su buen compa el Thunderfox 1949. Thomas, la locomotora de tanque. Seas fan o no, es muy seguro que lo conoces, ya sea por la serie original que se transmitió de entre 1984 a 2021, o el reboot animado en 2D que se emite desde 2021. Pero sí estoy seguro de que muchos, al menos acá en esta parte del mundo como allá en España, no lo conocimos por la obra original de la que se basa el show. Y es que, para aquellos que no tengan mucho o directamente tienen nulo conocimiento de Thomas, ambas series, pero más en concreto la serie original, se basan en la serie de 42 libros publicados de entre 1945 a 2011, mejor conocidas como The Railway Series, o conocida en español como la serie del ferrocarril. Originarias de Inglaterra, los primeros 26 libros fueron escritos por el creador original, el reverendo Wilbur Odery, y los otros 16 siendo escritos por su hijo Christopher Odery, quien es también conocido como el co-creador. Mi intención es hablarles acerca de los 42 volúmenes, siendo que no son muy conocidos por la comunidad latina y española. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 1. Las 3 locomotoras del ferrocarril. Todo empieza entre los años de 1942 y 1943, en ese entonces, Christopher había contraído sarampión, y tenía que estar encamado. Wilbert y su esposa, para que no se sintiera aburrido, decidieron contarle cuentos y rimas infantiles. Aparentemente al cabo de un tiempo, estas aburrieron a Christopher. Pero había una que continuaba entreteniéndole y era la llamada, Down by the Station. Basándose en la rima, Wilbert dibujó a varias locomotoras paradas en fila, y, por mera diversión, les puso caras con diversas expresiones. Sin embargo, el de la cara triste, atrajo al pequeño Christopher, y le preguntó a su padre cómo se llamaba. Wilbert respondió con el primer nombre que le vino a la mente, y la llamó Edward. Y a partir de varias preguntas y respuestas más, fue que nació la primera de muchas historias que vendrían después. La primera historia se llamó, El día libre de Edward. La historia empieza introduciéndonos a Edward, una pequeña locomotora de tender, quien vivía en un cobertizo junto a otras 5 locomotoras. Todas ellas se jactaban de ser más fuertes y grandes que Edward, y se burlaban de él diciendo que nunca sería sacado otra vez. Edward, quien llevaba mucho tiempo de no salir, empezaba a sentirse triste. Hasta que un simpático dúo conformado por el maquinista y el fogonero, llegó a darle la oportunidad de salir y lucirse. ¿Te gustaría salir hoy? Oh, sí, por favor, respondió Edward. Entonces prendieron su fuego, hicieron mucho vapor, y Edward partió resoplando. Las otras locomotoras estaban muy enojadas porque debieron quedarse. Tras que Edward tomara varios vagones con amabilidad, y tras un breve momento de tensión en la estación en el que el guarda del tren no aparecía, Edward partió, y tuvo un gran día. Los vagones lo consideraron muy amable y la tripulación estaba muy satisfecha con él. Tras que a su hijo le gustara la historia, Wilbert empezó a escribir una segunda historia a pedido de Christopher, pero basándose tanto en un evento que leyó en una revista, como en casos de locomotoras que se paraban en la rampa de Dicky enfrente de su casa. La segunda historia se llamó, Edward y Gordon. En esta historia se nos introduce a Gordon, una de las locomotoras que vivían junto a Edward en el cobertizo. Ya en el primer momento se nos deja en claro cómo Gordon era alguien muy orgulloso y seguro de sí mismo. Mírame bien, pequeño Edward, cuando pase a toda velocidad con el expreso. Será bonito para ti ver algo así. Adiós, pequeño Edward. Fíjate si me encuentras esta tarde. Tras que se fuera, Edward va al depósito de maniobras a jugar con los furgones, sorprendiéndolos cuando no se lo esperaban. Tras que no quedara ni uno, Edward se detuvo a descansar, solo para ser testigo de cómo Gordon pasaba avergonzado y enojado, con un tren de carga muy sucio. Momentos después, Edward y su tripulación son llamados para ir a ayudar en la colina, ya que Gordon se había quedado atorado en la colina. No te estás esforzando. No puedo, dijo Gordon. Los ruidosos vagones de carga frenan el avance de una locomotora. El maquinista de Edward se acercó. Vinimos a empujar. No tiene sentido, dijo Gordon. Ya verás, respondió el maquinista de Edward. Tras que regresara el tren a los pies de la colina, Edward se colocó detrás del furgón de cola para dar el empuje que necesitaba Gordon.
Y, poco a poco, las dos locomotoras fueron subiendo la colina. No puedo, no puedo, no puedo, resoplaba Gordon. ¡Lo lograré! ¡Lo lograré! ¡Lo lograré! Resoplaba Edward. Edward empujó y resopló y empujó con todas sus fuerzas. Pero antes de que Edward pudiera darse cuenta, Gordon ya había llegado a la cima, y este último victorió, yendo cuesta abajo a gran velocidad, dejando a Edward muy atrás. Gordon se había olvidado por completo de la amabilidad de Edward, y no le dijo ni gracias. Pero eso a Edward no le importó, estaba cansado, pero feliz por haber sido de gran ayuda. Tras detenerse a recargar agua, su maquinista le prometió que mañana traería sus cubetas de pintura y pinceles para darle una capa de pintura nueva, y con eso quedaría como la locomotora más elegante del cobertizo. El siguiente relato toma de inspiración otra rima que le contaba Wilbert a su hijo. La tercera historia se llama, La triste historia de Henry. La historia empieza introduciéndonos a Henry, una locomotora grande de tender que tiraba de un tren de pasajeros, y le temía a unas insignificantes gotas de lluvia. Se metió en un túnel apretujando la chimenea, y no volvió a salir. La razón: La lluvia me arruinará mi hermosa pintura verde y las franjas rojas, dijo. a pesar de que su tripulación y el guarda trataron de hacerlo salir, Henry hacía caso omiso, y les echaba vapor. Es ahí donde se nos introduce a otro personaje. Luego vino Sir Topham Hatt, el hombre que estaba a cargo de todas las locomotoras de la isla de Sodor. Lo llamaban el Inspector Gordo. Si bien es cierto que dentro de la serie original, sabemos que solo hay uno que es el que vemos a lo largo del show, en la obra original hay 3 Sir Topham Hatts. Y el que se nos presenta acá es el primero de los 3. En el caso del Rebot, se nos da una vaga mención de que si hubieron varios antes con ese puesto, pero eso a quién le importa. Solo sigamos, ¿ok? A pesar de las órdenes de Topham Hatt, y de los esfuerzos de la gente por tratar de jalar y empujar a Henry fuera del túnel, de nada sirvió. Ni siquiera con traer a otra locomotora, fue suficiente para sacar a Henry fuera del túnel. E incluso aunque paró de llover, Henry seguía sin querer salir. Tuvieron que traer a otra locomotora para llevar del tren de pasajeros. La terquedad de Henry cansó al inspector Gordo, y pasó lo siguiente. Tendremos que quitar tus vías, dijo. Y dejarte aquí por siempre y para siempre. Retiraron las viejas vías y levantaron una pared frente a Henry para que no pudiera salir del túnel nunca más. Henry, tras esto, se arrepiente de haber sido tan terco, y se entristece por pensar de que nunca podrá salir otra vez. De nada sirvió esconderse porque incluso el hollín y la suciedad del túnel, le arruinaron la pintura con el tiempo. A Christopher le gustaron tanto, que incluso le pedía que se las contara de nuevo, aún después de haberse recuperado. Estas historias fueron anotadas en antiguas circulares de iglesia. Margaret, la esposa de Wilbert, le gustaron también las historias, y le propuso a su esposo que las publicara, ya que sentía que eran mejores que la mayoría que andaban por circulación en esos tiempos. Wilbert al principio se mostró reacio, pero tras la insistencia de su esposa, él accedió. Tras que Margaret mencionara las historias en una carta a la madre de Wilbert, Lucy, esta mencionó que conocía al autor que podría ayudar en la publicación, y su nombre era Michael Barsley. Los intentos de Barsley de encontrar a un editor fueron en vano, pero tras mostrarles las historias a su agente, E. Gray Gregorson, quien además de gustarles, aceptó en ayudar a encontrar un editor. Los intentos iniciales de Gregorson fueron difíciles, dado a que muchos editores sufrían escasez de papel durante la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente pudo encontrar a un editor en septiembre del 43, bajo el nombre de Edmund Ward. Edmund aceptó, pero la dificultad de adquirir papel en tiempos de guerra hizo que hubieran atrasos. La idea original era publicar cada una de las historias por aparte. Después de todo, la intención original de Wilbert era que las historias que involucraban a Edward y Gordon transcurrieran en un ferrocarril por aparte al de Henry.
Sin embargo, esto cambió cuando Edmund dijo que era mejor publicarlas todas en un solo libro, y como otro pedido de parte de él, era que Wilbert escribiera una cuarta historia, que involucrara a los tres personajes, para así terminar la historia con un final feliz. Fue ahí en donde Wilbert escribió la cuarta y última historia de este primer libro, titulada como Edward, Gordon y Henry. Tras Henry quedar encerrado en el túnel, él usualmente veía a Edward y a Gordon pasar por el túnel de la par. Edward siempre lo saludaba amablemente, pero Gordon en su caso, se burlaba de Henry, diciéndole que se lo merecía. Henry nunca tenía vapor para responder, y se sentía triste y con frío, preguntándose si algún día el inspector Gordo lo perdonará y lo dejará salir y así poder volver a tirar de trenes. Un día, Gordon, quien como siempre se jactaba de tirar del Gran Expreso, por ser el único lo suficientemente fuerte como para llevarlo, y que además llevaba a gente importante como a Sir Topham Hatt, veía a lo lejos a Henry encerrado, y planeaba silbarle y pasarle velozmente a la par. Ya estaba por llegar, cuando... Gordon el orgulloso comenzó a andar cada vez más despacio, en medio de una nube de vapor. El maquinista detuvo el tren. ¿Qué me sucedió? Preguntó Gordon. Me siento muy débil. Se te quemó la válvula de seguridad. Dijo el maquinista. Ya no puedes llevar el tren. Dios mío. Dijo Gordon. Estábamos andando tan bien. Y mira, ahí está Henry riéndose de mí. Todos vinieron a verlo, incluso el inspector Gordo, quien inmediatamente pidió que trajeran a otra locomotora enseguida. Gordon, por su parte, lo único que pudo hacer fue trasladarse a una vía muerta cercana. Edward, quien era el único que quedaba en el cobertizo, fue a intentar, pero a pesar de los intentos, no pudo tirar del pesado tren. ¿Por qué no dejan probar a Henry? Sí, dijo el inspector Gordo. Buena idea. ¿Nos ayudarías a empujar este tren, Henry? Preguntó. Sí, claro. Respondió Henry. Tras demoler el muro que tenía Henry enfrente y colocar las vías de nuevo, este se sentía entumecido. Por lo que tras darse un pequeño recorrido para aflojar sus ruedas y buscar una plataforma giratoria, este regresa para así ayudar a Edward. El esfuerzo de ambos resulta exitoso, logrando tirar del tren hasta la siguiente estación, y mientras la gente y los vagones le victoriaban, el inspector Gordo se asomó para saludar a las dos locomotoras, pero dada a la velocidad a la que iban, la galera se le sale volando, cayendo en un pasto en donde una cabra se la devoró. Tras llegar a la estación y dejar a los pasajeros, ambos regresan para ayudar a Gordon a regresar al cobertizo. Como recompensación por su gran aporte, Henry es premiado con una capa de pintura azul con franjas rojas como sus dos compañeros. La historia finaliza con los tres siendo grandes amigos, Henry ya no temiéndole a la lluvia, y aprendiendo que lo mejor para conservar su pintura, es pidiéndole a su maquinista que lo lustre al final de la jornada. Ahora, todo lo que faltaba eran las ilustraciones para el libro. Wilbert quería que se usaran sus ilustraciones, pero eran poco prácticas como para estar en la publicación oficial, por lo que se contrató a William Middleton para el trabajo. Middleton no consideraba que el libro fuera a ser un éxito, ya que para él eran unas simples historias de trenes viejos y sucios, y como consecuencia, no puso mucho esfuerzo en su trabajo. Las ilustraciones que han estado viendo, no pertenecen a Middleton, sino que fueron hechas por otro ilustrador que redibujó el libro en 1950, de quien ya hablaremos más adelante dentro de unos 2 vídeos, pero las ilustraciones con las que el libro se publicó originalmente, lucían así. Esto, sumado al hecho de que Middleton no tenía experiencia como ilustrador, dieron como resultado ilustraciones poco convincentes. Wilbert quedó decepcionado respecto a las ilustraciones de Middleton, y como consecuencia, no solo no fue invitado a ilustrar los siguientes libros, sino que tampoco fue acreditado. No se supo de la existencia de William hasta el libro de 1995, Thomas the Tank Engine Man. Finalmente, las impresiones empezaron en febrero de 1945, y para el 12 de mayo de ese mismo año, se habían publicado 22.500 impresiones, las cuales se vendieron súper rápido, y en pocos meses se publicaron unas 17.000 impresiones más, y otras 16.000 también. El libro, a pesar de todo, había logrado ser un exitazo, y Wilbert estaba muy contento. Ahora vamos con algunos datos curiosos. En este libro, aparte de las 3 locomotoras ya antes mencionadas, también se introduce a 4 personajes de los que nunca se volvieron a ver. Estos son 87.546, 98.462 y 2 locomotoras rojas de tender sin nombre.
De las 2 locomotoras rojas se desconoce qué fue de ellas después de los acontecimientos de este libro. Pero de 87.546 y 98.462 se dio a conocer por parte de Wilbur décadas más tarde, de que habían sido despedidas por el inspector Gordo, por ser locomotoras horribles, groseras y además de eso rencorosas con los demás, especialmente con Edward. Este fue el único de los 26 libros escritos por Wilbur, que no incluye un prólogo al inicio. Sin embargo, cuando la edición japonesa llegó en 1973, esta sí incluía un prólogo por parte de Wilbur. Sin embargo, un prólogo exclusivo de la edición Egmont de 1998 para Estados Unidos, escrito por Christopher, fue incluido. Una ilustración de la triste historia de Henry se publicó como sello de Royal Mail en 2011, para conmemorar el centenario de Wilbur. El libro se lanzó digitalmente para los productos Apple, en el día 11 de mayo de 2012. Signature Publishing publicó una versión personalizada del libro. En la cuarta ilustración de la primera historia, el vagón delantero carece de enganche y acoplamiento delantero. Wilbur explicó que esto se debe a que una de las locomotoras grandes tiró tan fuerte de los vagones, que terminó por dañar el enganche y el acoplamiento. También explicó que para cuando Edward llegó, todavía no se habían colocado unos nuevos, por lo que el guarda se había ido a desayunar, explicando también por qué llegó tarde. La fecha de publicación original del primer libro también coincidió con el cumpleaños número 8 de George Carlin, quien narró las 4 primeras temporadas de la serie original en Estados Unidos. También el año en el que se estrenó originalmente el primer libro, también es el mismo año en el que nació Michael Brandon, narrador estadounidense de la serie original desde la temporada 7 a la 16. La triste historia de Henry y Edward, Gordon y Henry, fueron adaptados por primera vez en una transmisión en vivo de acción real de 10 minutos por parte de la BBC el 14 de junio de 1953, bajo el nombre de Las 3 locomotoras del ferrocarril. Sin embargo, ocurrieron varios errores en la transmisión, como el hecho de que Henry se descarriló al mero inicio, porque no se cambiaron las agujas a tiempo, aunque rumores dicen que pudo haber sido porque el modelo utilizado tenía el acoplamiento trasero equivocado. Para el colmo, un trabajador asomó la mano para encarrilar a Henry nuevamente, y esto lo vieron muchas personas en vivo. Para el colmo, el modelo de Edward se descompuso, y el resto de sus escenas fueron interpretadas usando el modelo del personaje James. La transmisión fue despreciada por parte de Wilbur y la audiencia, y por ende la BBC no realizó más episodios. Actualmente, la transmisión original se encuentra totalmente perdida, solo quedando poco material de producción, anécdotas y reportes de periódico de la época. Los modelos del episodio fueron hechos por Peter Whigham, quien también creó a los 6 primeros personajes, para la revista Model Maker, de marzo del 53. Estos modelos no son los utilizados en la transmisión de la BBC. Décadas más tarde, en 1984, las 4 historias del libro fueron adaptados en 3 capítulos de 4 minutos con 30 segundos en la serie original de Thomas y sus amigos. En el caso de El día libre de Edward, y de Edward y Gordon, fueron adaptados en un solo capítulo. Estos 3 episodios se mantuvieron en su mayoría fieles al material original, con pocas diferencias. A pesar de que los 2 túneles están presentes en las ilustraciones de Middleton, la narración dice que el segundo túnel fue construido tras encerrar a Henry. Este mismo error se repitió cuando el libro fue reilustrado en 1950. A pesar de que Sir Topham Hatt no es un personaje fumador, en la ilustración final del libro se le puede ver fumando, esto no pasa en ninguna de las series de televisión. A pesar de que dentro de las series de televisión no suelen especificar un año para cada evento, dentro de la obra original sí se ha especificado dentro de libros aparte. En el caso del primer libro, se sabe que la triste historia de Henry toma lugar en 1922, mientras que el día libre de Edward, Edward y Gordon, y Edward, Gordon y Henry, toman lugar en 1923. A pesar de eso, Henry está presente en la primera ilustración del día libre de Edward, posiblemente siendo un error. Como ya vimos, Las 3 locomotoras del ferrocarril resultó un exitazo inmediato del que nadie se esperaba que fuera. Tras su inmediato éxito, llegaría su secuela, que llegaría en 1946, un año después del primer libro. Veamos cómo le fue.